Bueno, y estamos de vuelta hablando de esta epidemia silenciosa, la desaparición de niños, niñas y adolescentes, Rosana. Asimismo, y en este segundo bloque, para conocer un poco más sobre el tema y si realmente les son familiares estas estadísticas que nos proporcionaba desde la Policía Nacional, ¿verdad? Está con nosotros la señora Lourdes Servín, ella es presidenta de la asociación Ni un Niño Más, y también la doctora Adriana Marecos, defensora de la niñez. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes, dentro de la organización de la asociación que ustedes tienen, habitualmente estamos recibiendo en los medios de comunicación también reportes de desapariciones y algunos de esos casos que no se conocen cuál es el desenlace. ¿Cómo ustedes lo manejan? Bueno, en realidad nosotros como organización venimos recibiendo hace ya varios años denuncias, no solamente los casos de niños desaparecidos, también los casos de abuso sexual, abuso psicológico, pero ya que hablamos específicamente de los casos de niños desaparecidos, tenemos una estadística que nos provee la Policía Nacional de que del año pasado hasta este año, hasta agosto de este año, hubo aproximadamente 1.575 personas desaparecidas, de los cuales el 79% son niños, niñas y mujeres. ¿Y de esas cifras cuántas personas volvieron a su hogar? Y aproximadamente, no tengo una base real desde el año pasado hasta este año, pero sí de este año, de enero a agosto de este año, hubo 187 personas desaparecidas, de los cuales 66 apenas pudieron ser localizadas nuevamente, y 108 de ellos son niños y adolescentes. Es la cifra básicamente que arrastra 2020 a 2021, Gustavo. ¿Ustedes con quiénes trabajan, señora Servín? Bueno, nosotros venimos trabajando, yo soy particularmente miembro del Consejo de la Niñez de la Municipalidad de Luque, de la Municipalidad de Asunción, y estamos llegando a otros municipios también. Trabajamos en forma conjunta con la Defensoría, el Juzgado, la Fiscalía. Los casos que vienen llegando hasta nosotros, nosotros derivamos en ese mismo instante a las instituciones correspondientes. Doctora Marecos, ¿a ustedes les son familiares estas cifras y cuáles serían las razones? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente la desaparición de niños, niñas y adolescentes de nuestro país se puede dar por distintas razones. Tenemos casos en los que generalmente se produce desaparición de adolescentes, en donde creemos que pueden haber razones de trata, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Hay otros casos también que se generan por desavenencias a nivel familiar, ¿verdad? Y por otro lado también estamos encontrando casos de niños, niñas de menor edad que desaparecen, ¿verdad? ¿Cuál es en ese sentido la labor de la Defensoría Pública? Hemos tenido, por ejemplo, un caso reciente en Santa Rosa con la colega Gloria Torres, que justamente ha podido localizar a una adolescente que había desaparecido en la ciudad de Carapeguá y que hoy en día pudo ser localizada gracias a los esfuerzos de la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia de Santa Rosa, ¿verdad? Ese es uno de los casos que justamente hemos difundido a través de las páginas y redes sociales de la Defensoría Pública. Asimismo, trabajamos siempre en forma conjunta con la DICUIDA, por ejemplo, para la búsqueda de localización de familiares, también en otros contextos, ¿verdad? Pero sí es muy importante destacar el rol de la Policía Nacional en este tema en particular. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional cuenta con un protocolo de actuación para búsqueda y localización que fue aprobado en el año 2017 a través de una resolución número 666. Y ese protocolo establece que independientemente de la fecha en que haya sido producida la desaparición o que se haya producido la desaparición,
se debe tomar la denuncia por parte de la Policía Nacional. Además de eso, a nivel interno, ellos con la búsqueda deben comunicar al sector de delitos informáticos para que efectivamente se lleve a cabo la búsqueda exhaustiva, y también al sector de trata de la Policía Nacional para que se verifique esa denuncia. Entonces es muy importante la labor de la policía. La Defensoría también, en los casos que recibe, por supuesto, se aboca a la búsqueda. Hemos tenido casos en los que a mí me ha tocado trabajar donde hemos podido localizar efectivamente a niños que han estado desaparecidos por un tiempo, adolescentes también. ¿Y dónde estaban, doctora? Bueno, ¿En qué circunstancias le hallaron? Sí, generalmente estaban con el otro progenitor, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, habían salido de la casa por cuestiones que tienen que ver con desavenencias con el familiar, el caso de los adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ha tocado en una oportunidad, por ejemplo, hemos podido recuperar a una adolescente embarazada que estaba desaparecida y cuya madre había acudido desesperada a la Defensoría y a la Fiscalía de la Niñez, ¿verdad? Entonces, en esos casos hemos tenido resultados exitosos, pero también es importante destacar la importancia del rol del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia cuando difunde la imagen de los niños. Hay que tener en cuenta que el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece como única excepción para la difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de algún hecho punible cuando se trata de la desaparición del niño o cuando se trata de un caso de secuestro, ¿verdad? En esos casos se establece la excepción y es así que se requiere la autorización de los padres o la autorización judicial en su defecto para que se produzca la difusión de la imagen del niño, niña o adolescente en las redes sociales del Ministerio de la Niñez. Hemos tenido muy buenas experiencias también en cuanto a la localización de niños a través de ese medio. Inclusive hay que tener en cuenta que a veces aparecen niños también y se desconoce quiénes son sus padres. Entonces esa herramienta es muy útil para la Defensoría, para localizar a niños, niñas y adolescentes, así como también para localizar a los padres de niños que se encuentran extraviados de su familia. Doctora, hay en este momento, según las cifras de la policía que se arrastran 2020, 2021, año de pandemia, cerca de 500 menores en situación de desaparición. ¿Qué datos manejan al respecto? ¿Cómo trabajan eso con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Niñez? Bueno, respecto a ese punto, es muy importante puntualizar también que, como mencionamos, la trata es una de las causales de desaparición, especialmente de adolescentes. Y en ese sentido, la Defensa Pública viene realizando cambios estructurales muy importantes desde la incorporación de nuestra Defensora General, Lorena Segovia, que ha establecido directrices, y en ese sentido hemos tenido nuevos lineamientos que indican que el defensor público, por ejemplo, debe acompañar al fiscal durante los procedimientos de trata. Esto ha arrojado efectivamente resultados favorables también. Ahora, en cuanto a desaparición de niños, niñas y adolescentes, es sumamente importante contar con mayores datos y se está trabajando justamente para contar esos datos, para contar con esos datos, porque, como bien dice nuestra Defensora General, sin los datos no podemos tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es muy importante seguir recabando esa información, ¿verdad? Obviamente tenemos muy en cuenta estas cifras de la Policía Nacional, que vemos que por supuesto nos dan un camino que seguir también. A propósito de las cifras, doctora, estadísticamente se maneja cuáles son los casos de niños, niñas y adolescentes que no vuelven a sus hogares o que no se vuelven a encontrar, y en qué condiciones se dieron esas desapariciones. Y justamente ese es un tema que se está recabando hoy en día en la Defensoría, ¿verdad? Para verificar esa cantidad, porque a veces ocurre que el niño desaparece por un lapso corto y generalmente la gente acude a la policía, no acude directamente a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué? Porque desde el año 2017 existe este protocolo de búsqueda y localización que incluye también la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes. Entonces, muchas veces se dejó de realizar la medida cautelar de búsqueda y localización a través del Juzgado de la Niñez y pasó a hacerse directamente a través de la Policía Nacional. Entonces, desde ese tiempo hemos encontrado que ha bajado considerablemente la cantidad de casos de búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema jurisdiccional. Ya más bien dentro de la Policía Nacional se enfocan en la búsqueda y localización.
Pero habría que analizarlo, ¿verdad? A lo mejor es importante detectar si es que el Poder Judicial cuenta con datos estadísticos que nos permitan hacer un cruce de datos entre los datos que con los que cuenta la policía y los datos con los que cuenta el Poder Judicial. Pregunto esto, Rosana, porque al hablar de que hay varios casos en los cuales hay grupos de trata de personas o que se dedican a la trata de personas que están realizando estas desapariciones, encabezando estas desapariciones, es más grave aún el caso, ¿no? El tema. Y más aún cuando los números también nos dicen que el mayor porcentaje de los desaparecidos son nenas, ¿verdad? Sí, totalmente. Son nenas. En ese sentido es muy importante hacer un llamamiento también a la sociedad para que haya una vigilancia de las redes sociales de los niños, niñas y adolescentes, porque hemos tenido experiencias que a través de las redes sociales captan a los niños o sobre todo a las adolescentes, ¿verdad? Y esa es una vía de entrada para que luego se produzca la desaparición, ¿verdad? Entonces, los padres deberían de estar mucho más cercanos a ese proceso de fiscalización de las redes sociales de sus hijos, ¿verdad? Porque lastimosamente las personas que tienen malas intenciones utilizan las redes sociales como herramientas para captar a niños, niñas y adolescentes vulnerables. La fiscal de la niñez también en conversación telefónica nos decía que una de las razones por la que hay alto índice de desaparición de recién nacido era por, ¿cómo se le llama?, la adopción ilegal. Pero usted, doctora, mencionaba insistentemente el tema de la trata de personas. Si hacemos un comparativo entre ambos problemas, digamos, ¿cuál encabezaría el ranking? Yo creo que la trata, porque realmente en nuestro país la desaparición por adopciones ilegales creo que no tiene una cifra significativa si comparamos las cifras que existían en los años 90. Fíjense que en los años 90, si recordamos, allá por el 92, 93, 94, la desaparición de niños durante aquella época era realmente alarmante. Inclusive en esa oportunidad recordamos que en un solo juzgado se había otorgado 600 adopciones internacionales en aquella época, ¿verdad? Obviamente también habían redes de trata de niños, niñas y adolescentes en ese tiempo. Hoy en día hemos avanzado muchísimo gracias a la ley 6486, que ha permitido también agilizar el proceso de adopción, y vemos que yo al menos no conozco una cifra que realmente sea alarmante en términos de trata de niños, niñas con fines de adopción, ¿verdad? Además, el Centro de Adopciones viene trabajando también muy de cerca para difundir justamente cuáles son los pasos para los procesos de adopción legal. Y en ese sentido, a mí me toca ser miembro del Consejo Directivo del Centro de Adopciones y venimos trabajando y marcando justamente esa información a través de las redes sociales del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Qué barbaridad. Clarísimo. De lo que estamos hablando, y es tan reciente, ¿no, doctora? Clarísimo lo que decía la doctora. No, imagínate, de un mismo juzgado de forma ilegal estaban concediendo este tipo de adopciones, ¿no? Lourdes, siguiéndonos más con el tema de la trata de personas, que por lo general es con fines sexuales, también esto ha de ser algo que preocupa bastante a tu organización, ¿no? Sí, por supuesto. El año pasado, con el Juzgado de la Niñez, hemos recuperado a una criatura recién nacida que fue prácticamente producto de una intención de trata de niños, ¿verdad? Ahí en el Puente Remanso les detuvieron a una pareja y esta pareja llevaba a una criatura en forma ilegal, ¿verdad? Y realmente sí es alarmante, y esto ocurre más todavía en el interior del país, donde no existe un control. Aquí por lo menos las personas tienen acceso a las redes sociales, por lo menos estamos un poco más adentrados con la tecnología, pero en el interior del país no sucede eso. Y es normal que una criatura sea dada a la madrina, al padrino o a alguna persona cercana, si es que la madre no está capacitada económicamente para su crianza, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que de alguna manera tanto el Ministerio de la Niñez como la Defensoría tienen que hacerse cargo de manera a poder legalizar de alguna manera o evitar ese tema, ¿verdad? Terrible. En el próximo bloque vamos a conocer algunas historias, y también estaremos hablando con la fiscala Irene Álvarez, que es un conocido caso, que es el de emboscada, Rosana.
Sí, así mismo es, Gustavo. Y supongo yo que la señora Lourdes, a través de su organización, porque generalmente ocurre que las instituciones, ¿verdad?, de manera oficial no se revelan muchas cosas. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan, hay detrás de todo esto, señora Lourdes? A ver si nos puede contar brevemente nomás. Ustedes, que supongo llegan más a la gente, tienen la posibilidad de escuchar versiones de manera extraoficial también. Sí, por supuesto. Todas las publicaciones que nosotros realizamos a través de nuestra página oficial de Ni un Niño Más son confirmados antes de una publicación. Y es importante lo que dice aquí la doctora, que debemos de cuidar la imagen de los niños. Y por sobre todas las cosas, también hago nomás un paréntesis en este sentido, de que existen muchas personas desaparecidas, pero muchas no son notificadas al ministerio o a la al Ministerio de la Niñez o a la Defensoría o a la institución encargada de la búsqueda de esa persona. Por eso es que estamos hablando también de una cantidad importante de personas desaparecidas que de repente nos asustan, ¿verdad? Pero sería importante que las personas que denunciaron la desaparición de estas personas también comuniquen si volvieron a aparecer, ¿verdad? Les agradecemos por acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias. Lourdes Servín, presidenta de la Asociación Ni un Niño Más, y la defensora de la niñez, la doctora Adriana Marecos, de la Defensa Pública, hablando con nosotros en esta noche. En el próximo bloque, Rosana, vamos a continuar con este tema de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes en Paraguay.